Estamos en el capítulo 10 de la Confesión de Fe, del llamamiento eficaz. Empezamos a verlo la semana pasada. Yo les comentaba que en este párrafo 1, que estamos estudiando del llamamiento eficaz, en el párrafo 1 viene justamente lo del llamamiento, que fue lo que vimos el domingo pasado, y viene también ahí de una forma descrita lo que es la regeneración. Entonces le voy a leer al párrafo 1 los dos espacios, y nos vamos ya con la explicación propiamente de la regeneración. Por eso le titulé párrafo 1, el llamamiento eficaz conlleva en sí la gracia de la regeneración. Y vimos a aquellos a quienes Dios, es Dios quien llama, es Dios quien llama. ¿Y a quién llama? Aquellos a los que Dios ha predestinado para vida. Y los llama en el tiempo que Dios ya ha decretado para cada uno de nosotros. Y si recuerdan el domingo pasado vimos algo que a mí me anima mucho. El Señor fue el que estableció en su providencia, en su gobierno soberano, todas las cosas para que en su momento nosotros hayamos escuchado el Evangelio. Él se encargó de que ese llamamiento eficaz llegara a nosotros. Cuando dice, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente. Es la palabra. ¿Qué diferencia un llamado general a un eficaz? Que en llamado eficaz viene la gracia de la regeneración. Y por su palabra y por su Espíritu Santo. El Evangelio tiene que ser predicado. Y por su Espíritu Santo Él da nueva vida. Lo siguiente parte del párrafo, de este párrafo 1, es lo que podemos ver como toda la obra de la regeneración, todo lo que ocurre en ese instante en el que llegamos a nueva vida. Le voy a dar lectura, dice, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Entonces, cronológicamente, lo que es el llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión, que es arrepentimiento y fe, la justificación, la adopción, es en el instante, ocurre todo ahí a la vez, no lo podemos dividir, pero lógicamente hay una secuencia, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho. Pero entonces cronológicamente ocurren a la vez el llamado eficaz y la regeneración, pero vamos a ver qué es propiamente lo que pasa en la regeneración. Dice, la regeneración es la obra de Dios por medio de la cual Él nos da nueva vida. Y como saben, y como se han dado cuenta, o sea, los artículos de la confesión llevan una secuencia. Por eso vimos ya el capítulo de la caída del hombre y su castigo. Ahí aprendimos qué tan afectado quedó el hombre por el pecado. Tenemos que ir trayendo eso a la mente. Debido a que el hombre está muerto, es necesario que Dios llegue y Él actúe y regenere, como dándonos nueva vida. Por eso dice, la regeneración es la obra de Dios por medio de la cual nos da nueva vida. También se le conoce como nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento del que Jesús nos habló en Juan 3, del 1 al 8. Es una creación milagrosa de Dios que le permite a una persona que antes estaba muerta creer en Cristo y ser salva. Pero vean ustedes la secuencia de las palabras en la definición. No den vuelta aún, hermanos. Es una creación milagrosa de Dios que le permite a una persona que estaba muerta. ¿Qué le permite a la persona muerta? Creer y ser salva. Como vamos a ver, la fe viene después, o la fe es una evidencia de que yo fui regenerado. Como dice, de esto nos habla Jesús en Juan 3, del 1 al 8. Vamos a ver ese pasaje de una manera inicial y vamos a ver después con detalle lo que caracteriza la regeneración. Entonces vamos a Juan, mis hermanos, capítulo 3, Juan 3 del 1 al 8, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un conocedor de la ley, Nicodemo, como dice aquí, un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús va
al asunto del corazón de Nicodemo. Le dice en el 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al usar estas palabras del Señor Jesús, nacer de nuevo es la regeneración, el pasar de muerte a vida, son sinónimos. Pero al decirle que no naciere de nuevo, ya habla de la imposibilidad del hombre para poder hacer eso, hermanos. O sea, eso habla ya de la obra soberana del Señor, de la gracia soberana que tiene que llegar a nuestras vidas para hacernos nacer de nuevo. Porque dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede tener esa fe para ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto ya lo he dicho algunas veces cuando lo expliqué. Algunos comentan como una respuesta irónica de Nicodemo. En lo personal, yo estoy persuadido de que sí es una duda genuina. O sea, pero Nicodemo, él quiere o sigue buscando el que puede hacer. Él que puede hacer. Por eso dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él dice, ¿cómo le puedo hacer? Pues la respuesta es no puedes. O sea, no puedes. Y responde Jesús y le dice, de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí de agua se refiere a la palabra. Digo, ahorita no hay tiempo para como irnos al Antiguo Testamento y demás, pero un texto que nos ayuda de manera así pronta para ver que de agua se refiere a la palabra, que tiene que ser predicada la palabra, y en el poder del Espíritu Santo Él trae nueva vida a aquel que Él va a traer nueva vida. Efesios 5:26, si gusta ir ahí, por favor. Efesios 5:26, sin perder Juan. Le voy a leer 25 y 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como una referencia directa a que se refiere aquí en Juan 3:5, del agua de la palabra y por el Espíritu. Ya regresamos a Juan 3:5. ¿Sí vamos, mis hermanos? ¿Ya despertamos todos ya? Vea. Entonces el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. O sea, ahí se refiere ese nacimiento natural, el primer nacimiento, como nacimos de nuestros padres. Dice, en pecado fuimos concebidos, nacimos muertos en pecados. Y no podemos hacer nada, como veremos en los textos. Y el que es nacido del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, es necesaria la obra del Espíritu Santo en nosotros, Espíritu es. Y lo dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te sorprenda. Y viene aquí, el 8 describe la obra soberana del Espíritu Santo, que Él regenera en su tiempo y vamos a ver como una obra misteriosa, no la podemos ver, pero Él llega en su tiempo. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se acuerdan un momento? ¡Pum! Ahí el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. En el tiempo que el Señor ya había señalado, y Él ya había orquestado todas las circunstancias para que en ese día escucháramos el Evangelio. Y no necesariamente la primera vez, quizás algunos de nosotros lo escuchamos varias veces el Evangelio. En mi caso, desde la primaria yo recuerdo que alguien me compartió el Evangelio. Secundaria y así. Pero seguía en mi necedad hasta que el Señor tuvo misericordia de mí. Bueno, entonces esto que está describiendo, todo esto, es obra de la regeneración. Y la vamos a ir viendo ya con un poco más de detalle. Entonces solo quiero repetir esto, leer de nuevo la última parte de la página 7. La regeneración es la obra de Dios por medio de la cual nos da nueva vida. Tenemos que haber entendido que estábamos muertos en pecados. Él nos da nueva vida. Es ese nuevo nacimiento del que Jesús nos habló en Juan 3, del 1 al 8. Es una creación milagrosa, ¿verdad? Como decía en el mensaje, de la semana pasada, hermanos. Nosotros somos cesacionistas, ya no creemos en dones milagrosos, como de sanidades y demás. No quiere decir que no creamos en un Dios que puede hacer milagros. Hay un milagro que Él sigue haciendo en los que llegan a salvación. Es ese milagro del nuevo nacimiento. Realmente ocurre un milagro en nuestras vidas.
Somos nueva creación. Por eso pues es una creación milagrosa de Dios que le permite a una persona muerta poder responder en fe, creer en Cristo y ser salva. Muy bien, veamos, ahora sí demos vuelta a su página. Vamos a ver características de la regeneración. Dice, la regeneración es preveniente. ¿A qué se refiere esto? Precede a la fe, es antes que la fe. Antes que la fe. Y a toda actividad espiritual del hombre. En nuestro contexto, que pentecostal, neopentecostal, bautista general, generalmente en todos ellos creen que es primero la fe y después es el nuevo nacimiento. O sea, este cambio es muy importante en nuestro entendimiento. La regeneración es antes que la fe. ¿Por qué? Porque estamos muertos en pecados, como lo vamos a ver por los textos, por la palabra misma. Por eso precede a la fe, es antes, por eso es preveniente, es antes. No confundamos esto, estoy pensando en el término, pero así decían, con esa gracia preveniente que enseñó Arminio. O sea, quiero decir solo esto, que la regeneración es antes que la fe. ¿Sí, mis hermanos? Sí. Antes que la fe. Es decir, no es, repitiendo, Arminio que decía, que había una gracia preveniente que capacitaba al hombre, pero el hombre podía responder o no responder. No estamos hablando de eso, solo que es antes que la fe. Entonces precede a la fe y a cualquier otra actividad espiritual del hombre. Nosotros no producimos el nuevo nacimiento por nuestra fe, no podemos. Dios produce nuestra fe por medio del nuevo nacimiento. Estamos poniendo las cosas en el orden lógico bíblico, no cronológico, todo es a la vez, pero estamos poniéndolo en ese orden lógico bíblico. Y dice, por cuanto el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural, mis hermanos, aquí? Que lo he dicho varias veces. ¿Qué es el hombre natural aquí, mis hermanos? Como salió del vientre de su madre. Así como ustedes y yo salimos del vientre de nuestra madre. Hombres naturales. Nos describen como hombres muertos en pecado. Dice, por cuanto el hombre natural no percibe, que vean las palabras, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es muy claro. No, porque para él son locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir, se han de entender como espiritualmente. Es necesario que el Espíritu llegue a nuestra vida, que more en nosotros, para entonces que nos ilumine y poder entender la palabra del Señor. Es claro el texto. Por eso leí primero a los Corintios 2:14. Por eso la regeneración precede a la fe. Y repito, para que nos quede claro, a toda actividad espiritual del hombre tocante a la salvación. De nuevo, nosotros no producimos el nuevo nacimiento por nuestra fe. Dios produce nuestra fe por medio del nuevo nacimiento. 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Vean, 1 Juan, recordemos, el propósito es darnos la seguridad de la salvación. Entonces nos está diciendo, si tú crees que Jesús es el Cristo, como tenemos que entender a Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿no? Nace una virgen sin pecado, muere una muerte sustitutiva por nosotros, sepultado, el tercer día resucita, asciende al cielo. O sea, el Cristo, como se nos enseña en la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, la razón por que creemos, o sea, de nuevo, bíblicamente, de manera correcta, que Él es el Cristo, es porque somos nacidos de Dios. Es una evidencia. Confesar a Cristo es una evidencia de que nacimos de Dios. Por eso dice, esto quiere decir que nacer de Dios viene primero. El acto de creer es posterior. Creer en Jesús no es la causa de volver a nacer, sino la evidencia de que hemos nacido de Dios. La regeneración es algo en lo cual el hombre tiene un rol completamente pasivo, pues él no ejecuta ni opera en nada en la regeneración. Por el contrario, se opera en él. Y como resultado de dicha operación es que recibe un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y aquí tienen la cita de Ezequiel 36:26, esa promesa que fue dada en el antiguo pacto para aquellos que estaríamos por gracia en el nuevo pacto, que es donde estamos hoy. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Toda la obra de Dios. Por eso esta regeneración efectúa un cambio
esencial en todo lo que somos, la razón, las emociones y la voluntad. Entonces, alguien que me diga en pocas palabras qué significa que la regeneración es preveniente. Que primero tiene la regeneración Ajá. por el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu, no hay fe. Es correcto. Uh-huh. Sí. ¿Sí se escuchó? ¿No? Sí, es correcto. O sea, primero, cuando su palabra es predicada, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Y la fe es una evidencia de que yo nací de nuevo. Que esto nos dé esperanza, ¿ven, mis hermanos? Vean. O sea, vean ustedes, si confesamos al Cristo bíblico de corazón y creemos en Él, es evidencia de que Dios me hizo nacer de nuevo. Que estoy en el reino de la luz, que estoy en la vida eterna, que tengo la esperanza de gloria, como usted quiera verlo. Pero esa es la evidencia. Bueno, muy bien. Entonces eso es. El primero es preveniente. El segundo es inmediata. La regeneración es inmediata. Vean ustedes, en un momento estamos espiritualmente muertos y al siguiente tenemos nueva vida espiritual de Dios. Es inmediata. Por lo que el que es regenerado empieza inmediatamente a pensar de una forma diferente, sentirse distinto, a desear en forma distinta. Y es por eso que acepta de manera agradecida el ofrecimiento libre del Evangelio. Y se cumple en nosotros lo que dice el Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Por qué? Porque Él actuó en nosotros. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Vean, esto no lo anoté aquí, pero el entender que es inmediata, hay dos cosas. Que quizás algunos no la identifiquen. No quiere decir que siempre podemos identificar. Ocurrió en este día y en este momento. Algunos no. Algunos no lo pueden identificar, pero dicen, ocurrió en un tiempo entre estos meses, estoy seguro que ahí fue donde el Señor me hizo nacer de nuevo, pero pueden no tener la certeza del día, que es el caso de mi hija Ana. Ella no ubica, pero empezamos a hacer estudios en la cochera, así decimos, en la cochera. Dice, no ubico el momento, pero sé que fue en la cochera. Digo, gracias a Dios. Y por sus frutos los conoceréis. Y para la gloria del Señor, para su gloria, puedo decir que mi hija es una hija de Dios. Algunos no ubican. Y quizás más los que vienen de cuna evangélica, quizás no noten, quizás no ubiquen. También hay, por otro lado, pueden estar engañados. Pero no necesariamente lo puedes tú detectar. Algunos, por la gracia del Señor, y me incluyen eso, sí sabemos ese día, ¿no? Por ese Señor, yo sé ese día que Él me hizo nacer de nuevo. O sea, para mí es claro. No necesariamente es inmediata, pero no necesariamente tú la puedes identificar. No sé cuál sea el caso particular de cada uno de ustedes, pero no implica eso. Pero otra cosa es de que una vez que fuiste regenerado, de ahí, a partir de ahí, adelante, el Señor empezó a trabajar en tu vida y te empezó a santificar. Por eso ciertos conceptos que quizás escucharon como cristiano carnal no son bíblicos y hacen mucho daño y meten mucha confusión. Porque viene de que si el hombre decide y si el hombre hizo esa decisión, pues ya es salvo. Pero sigue en el mundo. Bueno, es un cristiano carnal. Ya nació de nuevo, ahora es necesario que empiece a caminar en santidad. Yo así fui enseñado, que hay cristianos carnales. Pues no, vean mis hermanos, o sea, desde que Dios llega a nuestra vida, vean ustedes, es que llega la tercera persona de la Trinidad a morar en nosotros. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Por medio de Él empezamos a mortificar la carne, el pecado y a caminar en santidad. Entonces se empieza a ver desde ese momento. Entonces van dos, la regeneración es preveniente y es inmediata, es monergista. Algo de esto nos explicó el pastor Jeremías, del griego mono, que es uno, ergon obra, o sea, es la obra de solo uno. ¿De quién? De Dios. Monergista, solamente por medio del poder del Espíritu Santo, como leímos ahorita en Juan 3:5. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una obra de la gracia soberana de Dios. Es monergista, es lo que quiere decir, ¿no? Otro texto que apoya esto, Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y algunos se detienen ahí, pero seguimos leyendo.
los cuales no son engendrados, no nacieron de nuevo, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Es monergista, es la obra de Dios. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es monergista, es solo la obra de Dios, de la gracia soberana de Dios. Cuando Él tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia, ahí hizo nacer de nuevo. Entonces la regeneración es preveniente, es inmediata, es monergista y es misteriosa. O sea, no se puede observar, no podemos describir exactamente qué pasó en nosotros, solo decimos hubo un cambio en mí, o sea, un cambio de vida, pasé de muerte a vida. Por eso vemos en Juan 3:8, un texto que apoya de una manera esto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De nuevo, es soberana. Si es monergista, es soberana, pero aquí me refiero a que ocurre en el momento en el que Dios ya determinó que ocurriera. ¿Sí? O sea, al ser monergista es gracia soberana. Pero cuando digo aquí que es soberana, es que ocurrió en tu vida en ese momento que Dios determinó que iba a ocurrir. Él es el que estableció cuándo iba a ocurrir. Por eso es soberana porque toma lugar cuando y donde Dios quiere. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Como vimos el domingo pasado, Él orquestó todas las circunstancias para que tú llegaras a nueva vida. Digo, gracias a Dios. Y así como llamamiento es eficaz, la regeneración es eficaz porque invariablemente produce el resultado deseado. La persona llega a tener habilidades espirituales que no existían antes. Ahora puede ver y entrar en el reino. O sea, puede creer, se puede arrepentir. Y podemos agregarle más cosas. Ahora puede confesar pecados, puede amar a sus hermanos. O sea, produce el resultado que se espera. Y leemos aquí parte de lo que ya leímos, Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ni ver, no puede entrar. Entonces la regeneración logra lo que busca. Realmente nos pasa de muerte a vida. Realmente nos da la fe, el arrepentimiento. Todo esto. Y finalmente, la regeneración genuina, que no debería de agregar esto, pero lo agrego porque luego se malentiende. Es decir, la regeneración simplemente, pero la genuina, es manifestada en las buenas obras, las cuales serán su evidencia apropiada y su fruto. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados. ¿De qué habla? De una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces, por eso, finalmente, la regeneración genuina es manifestada en las buenas obras. Serán su evidencia apropiada y su fruto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la regeneración es preveniente, inmediata, monergista, misteriosa, soberana, eficaz y produce invariablemente buenas obras. ¿Sí, mis hermanos? De esta forma, este llamamiento de Dios se vuelve eficaz. Cada persona escogida se arrepiente y cree. Y lo hace porque empieza a actuar conforme a una nueva naturaleza creada o implantada por la regeneración. Romanos 9, 16 al 18. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, mi hermano, ¿por qué llegaste a salvación? Porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Solo por eso. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Quise dejar esta nota que es de Williamson. Dice, en este punto el arminianismo se aleja, yo le agregaría por completo, de las escrituras, mis hermanos. Y debemos de decirlo, ¿verdad? Cualquier enseñanza que le dé gloria al hombre, así sea un poco de gloria, en que él de alguna manera él participó, él entendió, lo que sea, eso se aleja de las escrituras. Dice, haciendo que la obra de Dios dependa de la obra del hombre. Y voy a mencionar algo que ya hemos estado diciendo. O sea, hablando del arminianismo y algunas variantes hoy en día, porque esto lo han escuchado ustedes. Yo lo escuché en la iglesia en la que estuve 10 años. Dice que Dios ve de antemano quién aceptará el evangelio. Entonces, porque Dios puede ver que una persona aceptará el evangelio, Él la escoge y regenera en el momento indicado. Pero esto hace de la regeneración un mérito en vez de un regalo que habilita. De acuerdo con este entendimiento, Pablo hubiera dicho, por lo tanto, la elección depende del deseo, o sea, del hombre, y no de la misericordia de Dios. Y Dios tendría misericordia de quien tenga que tenerla, ¿verdad? Porque pues el hombre fue el que hizo algo y no endurecería a ninguno. O sea, no es bíblico, mis hermanos. Espero que el Señor les enseñe, ¿verdad? Por las escrituras. Lo bíblico es que Él tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Que es misericordia que no nos dio lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? La ira del Señor, ¿verdad? O sea, tuvo misericordia y nos salva de su propia ira, Dios de su ira. Todo tiene que ver con Dios, Él nos salva de Él. Bueno, entonces ahora vamos a ver este mismo párrafo, como le hemos hecho enunciado con textos, hermanos. Entonces vamos a ver de nuevo, párrafo 1. El llamamiento eficaz conlleva en sí la gracia de la regeneración. Leo la primera parte que la vimos el domingo pasado y nos vamos con los siguientes enunciados. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Y viene el siguiente, el enunciado 7. Sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo. Algunos textos que apoyan esto, que realmente nos libró del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y este texto, que viene en dos porciones, es Efesios 2 desde el 1 hasta el 6. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y después nos describe cuál era nuestra vida en esa muerte espiritual, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos los que hemos sido salvados, los que hemos recibido la misericordia, todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, la ira de Dios estaba sobre todos nosotros. Pero, de esos que muchos predicadores dicen, de esos gloriosos pero, cuando describe nuestro estado, muertos, no podíamos hacer nada por nosotros mismos para salir de ese estado, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, un amor eterno con el que nos ha amado, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué estamos viendo? Que nos pasó de muerte a vida. Realmente pasamos de muerte a vida gracias al Señor. Y dice el siguiente enunciado, el 8. Iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes. ¿Para qué? A fin de que comprendan las cosas de Dios. El hombre natural no las puede entender.
El Espíritu Santo es el que nos enseña. Y de la misma forma sigue ocurriendo hoy ya en la salvación, ¿verdad? Siempre es Él. Pero solo Él. Entonces, de nuevo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Un texto, 1 Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y con esta página estamos cerrando la clase de hoy, que estamos dedicando a la regeneración. Entonces estamos viendo que el Señor nos tiene que iluminar. Efesios 1, 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, o sea, Dios, os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es una oración que es bueno que hagamos unos por otros, ¿eh? Que el Señor nos ilumine para que sigamos entendiendo más la gloria de la obra de redención que llegó a nuestras vidas. Y el texto clásico que habla de la regeneración, el enunciado 9, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. Y vemos, como también hemos mencionado en este texto, Ezequiel 36, 26, 27, solo la obra de Dios. Monergista. Dice Dios, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es la obra del Señor, mis hermanos. Es imposible que alguien que se diga ser cristiano no dé frutos de arrepentimiento, ¿eh? Es imposible, porque es la obra del Señor que llegó a nuestras vidas. Imposible. Y finalmente el texto 10 dice, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente. Es que no, yo creo que, bueno, al menos yo me sigo quedando muy corto en entender la obra de Dios. Vean, por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. El poder de nuestro Dios Todopoderoso llegó a nosotros. Y algunos textos. Bueno, para este texto que es Deuteronomio, vayamos a su Biblia. Deuteronomio 10, por favor. La circuncisión es lo mismo que la regeneración, lo mismo que pasar de muerte a vida. Sí, hermanos, son sinónimos. Que el nuevo nacimiento son sinónimos. Esto que se nos describió en Ezequiel es la circuncisión del corazón, que nos quita el de piedra y nos pone uno de carne, una cirugía celestial. Esa circuncisión del corazón es ese nuevo nacimiento, el pasar de muerte a vida, ¿sí? Es la regeneración. Entonces, Deuteronomio 10, del 12 vamos a leer al 16. Comentaba ahorita con mis hermanos, Jesús, Olga, que cierta hermanita llegó aquí y decía, le decía a su esposo, no, ahí no me lleves porque ahí es un seminario y lo que buscamos es una iglesia. Digo, así, ¿cierto? Yo le decía, dense 3 meses de escuchar y de ver todo esto. Y ahora por la gracia del Señor ha sido bendecida, ¿no? Por la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, ¿verdad? Estudiar la Escritura. Es pesada, pero
¿Quién nos enseña? ¿Quién es el verdadero maestro? El Espíritu Santo. Esa es la gran confianza del que se para aquí. Hermanos, si dependiera de uno, no, pues vámonos a un café. Es Él el que nos enseña. Claro que uno ora, o sea, en lo personal oro por ustedes, ahorita por mí, que el Señor me ayude. Oremos unos por otros porque Él nos enseña. ¿Cómo entender esto, hermanos? Si no es por la obra de Él en nuestras vidas. Y pasa algo en la mente, ¿no? Esa mente, lo voy a decir con respeto, quizás ociosa, quizás no acostumbrada. Algo pasa al exponerse a las verdades del Señor, que poco a poco, ya vamos hilando y entendiendo más. Es el Señor el que hace esa obra en nosotros. Entonces vean lo que dice aquí. Deuteronomio 10. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo que pide Dios a Israel y a todos los hombres. Todos los que estamos aquí, es lo que pide Dios. ¿Verdad? Que le teman, que andemos en todos sus caminos, obedeciendo todos sus mandatos, que lo amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí ya. ¿En nosotros qué es, hermanos? El Señor nos bendice, claro, pero espiritualmente hablando, ¿eh? Mucho, y también económicamente, el Señor no nos deja. Ok, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder obedecer lo que nos pide en Deuteronomio 10:12? O sea, ¿qué nos pide? Que le temamos, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos. Entonces, ¿qué dice el 16? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, el Señor dice ahí lo que necesitamos para poder obedecer. Pero ¿qué hombre puede circuncidar su corazón? Pero vean el Señor. Ahora veamos a las notas. Deuteronomio 36. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, en la Escritura el Señor dice lo que tenemos que hacer, pero no implica que el hombre tenga esa capacidad para poderlo hacer. Para los que Él ha amado desde la eternidad, Él hace todo lo necesario para que podamos hacer lo que Él nos pide, como en este caso. ¿Sí, mis hermanos? Y bueno, y de nuevo, apoyando este texto, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Ezequiel 36:27, que también lo leímos aquí atrás. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Juan 6:44-45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Y este texto, Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué puedo obedecer? Porque Dios
Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Gracias a Dios. Hiciera este texto, ¿verdad? Pero de modo que acuden a Él, a Dios, con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Por eso dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Y Romanos 16 al 18, perdón. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, fuimos obedientes gracias a Dios, que nos pasó de muerte a vida, ¿verdad? Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. La verdadera libertad es obedecer a Dios, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a entender más esa verdad. Es el verdadero gozo de nosotros, es obedecer al Señor. Ese es un gozo en el Hijo de Dios, obedecer al Señor. Entonces vayamos a la página 16, mis hermanos, ya para cerrar. El domingo pasado leímos los primeros 3 párrafitos que eran como el resumen de lo que vimos. Vamos a leer el cuarto párrafo, solo el cuarto párrafo. Entonces solo recordemos, el llamamiento, ¿por qué es eficaz, mis hermanos? Porque conlleva en sí que la gracia de la regeneración. Nos llama y nos regenera, ¿para qué? Para poder responder con arrepentimiento y fe. Por eso es eficaz, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la regeneración? Es la obra de Dios, estoy en su párrafo cuarto, ¿verdad? Es la obra de Dios por medio de la cual nos da nueva vida. Es preveniente. ¿Qué significa eso? Antes que la fe. Inmediata. O sea, ocurre monergista. Es solo por la obra soberana de Dios. Somos pasivos, totalmente pasivos ahí. Es monergista. Misteriosa. No sabemos dónde, ¿verdad? Cómo se da. El viento sopla de donde quiere. No sabemos, así es la obra del Espíritu Santo. Soberana, pero esta soberana se refiere a qué? A que llegó a nuestra vida en el momento que Él determinó que llegara a nuestra vida. Diferencia de monergista, solo eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque logra lo que Dios se propone. Cuando nos regenera, ¿qué logra? Que respondamos con arrepentimiento, con fe, con buenas obras, etcétera, etcétera. O sea, invariablemente el que ha sido regenerado va a caminar en las buenas obras que Dios preparó para él de antemano, ¿verdad? Que es el último punto. Y se manifiesta en buenas obras. Entonces, hermanos, ¿verdad? Para cerrar, o sea, profundicemos más en estas verdades. Ese es siempre el consejo, ¿verdad? Por si alguno tiene ciertas dudas, que sea el Señor el que le enseñe. Porque cada vez que entendamos que Dios tuvo misericordia de los que estamos en Cristo, porque Dios quiso tener misericordia cuando éramos dignos de su juicio, de la muerte, eso es lo que va a llenar nuestro corazón de una gratitud evangélica. Agreguemos eso, gratitud evangélica, porque gratitud evangélica nos trae siempre a la mente que el Evangelio. Es por el Evangelio que hacemos todo. Por la obra de Cristo en mi vida es que le amo y le obedezco. Otro motivo, como decíamos también en el mensaje, es o moralista, o es egoísta, o fariseísta. O sea, el único motivo es una gratitud evangélica, el Evangelio. Por lo que Dios hizo en mi vida, es que yo le amo, le obedezco, camino en las obras que Él preparó. Entonces, cada uno profundice más en estas verdades, para que por el Señor sea pues cada vez más atraído a su amor. Pues gracias, hermanos, aquí cerramos, justo en el tiempo. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por estas verdades que nos enseñas, Señor, por medio de tu palabra. Gracias porque podemos aprender que en este llamado eficaz, Señor, que llegó a nuestras vidas, venía también tu gracia para regenerarnos de nuevo, Señor. Nos diste nueva vida. Sí, y por eso es que respondimos con fe, con arrepentimiento a tu llamado.
porque tú nos diste nueva vida, Señor. Gracias porque aunque muchos no puedan saber exactamente ese momento, Señor, lo pueden saber el día de hoy por esas obras que dan evidencia, Señor, de que tú verdaderamente transformaste ese corazón que antes era de piedra y pusiste un corazón de carne, Señor. Gracias porque fue en el tiempo que tú habías decretado. Y de nuevo, por tu gracia soberana, Señor, y solo por eso, por tu misericordia, es que llegó a nuestras vidas ese llamado eficaz, y es que fuimos regenerados, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en consecuencia, Padre, amándote, obedeciéndote en las buenas obras, Señor, amándonos entre nosotros. Señor, te lo pedimos, Padre. Gracias por este tiempo, en nombre de Cristo. Amén.